¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Que a ver, amigos, vengáis en buena hora al Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de entrevistar a nuestra querida amiga, etnomusicóloga, cantadera, medievalista y profesora de la Universidad de York, en Toronto, Canadá, a Judith Cohen. Judith, venida con bueno, ¿qué a ver? Todo bueno. Y Alex, ¿qué a ver? Todo bueno mismo, todo bueno, merci. Bueno, en primero de todo, Judith, merci mucho por venir y por estar hoy en esta entrevista, nos place mucho. Y bueno, ya seguro ya te saben antes que en Latino 21 nos place mucho de mandar a nuestros musafires un poquitico de su mancebés, ¿no? Y de dónde les viene este interés por la lengua y por la cultura sefaradí. Así que, bueno, ¿te pasaría contarnos o partillar algunas historias de tu chiques? Vamos a ver. Como sabes, yo no soy sefardí. Mi familia es ashkenazí. Y en mi chiquez yo no sabía el verbo sefardí. Ni ladino, ni judeo español, ni judío, ni nada de aquello. Entonces, me acuerdo, ahora que pienso, me acuerdo que cuando mi madre volvió, tornó un día del laboro, dijo, hay un hombre que no habla yiddish, habla francés, habla un tipo de español, dijo mi madre, y habla el árabe, y es de Marruecos, Amael judío, como nos. Y fue como llegué a saber. Mi madre no decía sefardí ni nada, dijo que ese hombre había llegado de Marruecos a Canadá, y que iba a presentarle a su mujer y a otros amigos y familia, y llevaba pastelicos de su casa que preparó su mujer para toda la oficina, y fue encima que llegué a saber. Después, cuando empecé a hacer viajes, siempre digo en inglés que soy an old hippie, ¿no? Hice muchos viajes por autostop, como se dice, con el dedo, al dedo. Y llegué a la ex Yugoslavia primero, y después a España en el 71, durante el tiempo de la dictadura de Franco, a Portugal, Marruecos, Turquía, en el barco Cara Deniz, desde Barcelona a Estambul, fin a Estambul, en el 72, hace ahora 50 años, en el mes de mayo, primavera, llegué a Estambul en el barco desde Barcelona, y me acuerdo de la primera vez de ver Estambul. En el barco, yo me decía, voy a escribir mi diario en una lengua que nadie va a saber. ¿Por qué? Porque antes de viajar yo no sabía español, sabía francés, estudié el latín, mi lengua es el inglés. Entonces el español castellano para mí era fácil. Llegué a España, estoy sintiendo cómo habla la gente, me adquirí unos libros de chicos, ¿no? Pequeños para leer mi hora de español, y no era complicado. Entonces, llegué en el barco y estaba durmiendo en el dormitorio con muchas mujeres, digo, como los jóvenes que piensan que todo el mundo tiene interés en lo que hacen. Seguramente nadie tenía interés en lo que yo escribía. Con 20 y 22 años, te imaginas que todo el mundo quiere saber. Entonces digo, voy a hacer algo que nadie ha pensado. Voy a escribir en español con caracteres del alfabeto hebreo. Y llego a Estambul, y el tercer día, el cuarto día, estoy en el bazar de Estambul, en el Çarşı, y siento a alguien que dice Shalom. Y digo, ¿quién está diciendo Shalom aquí en Estambul, aquí en Turquía? ¿De qué están diciendo Shalom?
Y era un hombre de tu edad, más o menos, supongo. Y me dice, ¿tú eres judío? Me dice en inglés. Digo, sí. Y me dice, ¿hablas español? Digo, sí. Me digo, él está hablando español, ama, no es el español que yo tengo sentido en España, es un español un poco diferente. Y le digo, ¿de qué hablas español? Y me dice, anda, mi mujer labora en una otra parte del bazar. Vamos a hablar con ella y te vienes a la casa esta noche para sopar, después de escribir mi diario pensando que nadie iba a poder leer el español escrito con caracteres en hebreo, la primera cosa que pasa en Estambul es que un judío en el mercado me reconoce de la cara como judía y me habla en ladino. Entonces, normalmente la gente dice, sentí un disco de música de canticas en ladino y me enamoré, o mi nona, o mi nono, o la familia, o unas cosas, soy español y me interesa, o estas cosas, ¿no? Ama, para mí fue así, Ancina. Así que no topates a la lengua, primero topaste a la comunidad y ya después te empezaste de la lengua. O reinventé la lengua. En el barco, en el vapor de Barcelona a Estambul.